Miren, ahora lo que vamos a ver es el movimiento armónico simple, ¿sí? Esto pues también se deriva de alguna manera del movimiento circular, sí, que posterior vamos a ver de esto, pues lo que viene siendo lo de un resorte y lo del péndulo simple para posteriormente pasar a la parte de ondas, ¿sí? Que es algo que quedó pendiente. Entonces, sí, lo primero que nos dice que el movimiento armónico simple es un movimiento periódico, ¿sí? O sea que se repite a intervalos iguales de tiempo. Este puede ser descrito en función del movimiento circular uniforme y se puede considerar como la proyección de cualquier diámetro de un punto que se mueve en una trayectoria circular con velocidad, la cual permanece constante, ¿sí? Como se ve en la figura, ¿sí? En esta figura prácticamente tenemos, por así decirlo, una partícula aquí en este punto A, ¿sí? De la A minúscula, que va a ir dando vueltas alrededor de esta trayectoria, este círculo, ¿sí? Tiene un radio R, ¿sí? Va a una velocidad constante V, ¿sí? Dice, si en cada intervalo de tiempo se trazara una perpendicular desde este punto A minúscula, ¿sí? Hasta el diámetro PQ, ¿sí? Este viene siendo el diámetro PQ, ¿sí? Este es el punto A. Si trazo una perpendicular siempre al punto A con PQ, va a ser aquí. Si estuviera aquí el punto, pues la perpendicular fuera aquí. Si aquí estuviera el punto, la perpendicular fuera aquí, aquí fuera perpendicular, aquí fuera perpendicular, si fuera aquí, aquí fuera perpendicular, aquí fuera perpendicular, ¿sí? Al diámetro PQ. Entonces, este punto A mayúsculo, ¿sí? Va a ser la intersección y se va a mover a través de PQ, ¿sí? De aquí a aquí, de aquí a aquí. Entonces, si nosotros vemos, ¿sí? Por ejemplo, este que se estuviera moviendo de aquí a aquí, ¿sí? Observaríamos que la magnitud de la velocidad cambia de forma constante, ¿sí? Y cuando está en el punto central, en el O, ¿sí? La velocidad sería máxima, ¿sí? Y mientras está acá en P o en Q, la velocidad sería nula, ¿sí? Y después va aumentando y disminuyendo. Esto lo podemos observar déjenme fijo aquí un ejemplito. De aquí. Y miren, esto lo podemos observar en esta parte, ¿sí? Por ejemplo, si estuviera aquí dando vueltas, ¿sí? Esto, si aquí tuviéramos el círculo, dejen dibujo aquí un círculo. Si aquí tuviéramos un círculo, ¿sí? Más o menos algo así. Entonces, cuando la partícula fuera aquí, en el centro, es como si fuera aquí, ¿sí? Aumenta la velocidad conforme va, llega acá a las orillas donde habíamos dicho que era P o Q, ¿sí? La velocidad disminuye. Entonces, dan de cuenta que este va dando vueltas en esta parte, ¿sí? Y, por así decirlo, en una dimensión, cuando se ve reflejado, imagínense que aquí de este lado, acá arriba hay un foco, ¿sí? Entonces nos estaría reflejando una sombra, ¿sí? Entonces más o menos haría esto.
No sé si me está explicando en esta parte, ¿sí? Pero hagan de cuenta. Está dando vueltas aquí en el círculo y acá se ve reflejado, que es algo parecido a esto de acá, ¿sí? Imagínense que aquí está un foco, ¿sí? Y está echando la luz y pues por ende acá está una pared y ahí la sombra, ¿sí? Cuando está, hagan de cuenta que acá va a estar P, y aquí estuviera Q, y este sería el punto O, ¿sí? Entonces, cuando va acá arriba, ¿sí? En P o en Q, en este caso es A o menos A, la velocidad es nula, ¿sí? Pero cuando va aquí exactamente aquí en este punto o en este punto, la velocidad es máxima, ¿sí? Entonces aquí va disminuyendo la velocidad, es nula, después va aumentando un poquito, ¿sí? Y después aquí se va haciendo nula, ¿ok? Entonces eso sería prácticamente el movimiento armónico simple. Ahorita vamos a ir viendo ya más detalladamente cómo sería esta parte. Entonces, aquí vemos, es evidente que si la magnitud de la velocidad va cambiando, va existiendo una aceleración, ¿sí? Porque la magnitud de velocidad varía. Entonces, la aceleración siempre se va a dirigir hacia la posición central de equilibrio, ¿sí? O sea, el punto O. Y la magnitud de esa aceleración va a variar de la siguiente manera, ¿ok? Cuando se inicia el movimiento, ¿sí? En cualquiera de los extremos P o Q, ¿sí? Ya sea aquí o aquí, ¿sí? En esos extremos tiene la mayor magnitud de la aceleración, la cual va disminuyendo a medida que se acerca al centro o al punto cero, ¿sí? Aquí en el punto cero la aceleración es nula, ¿sí? Aquí en el punto cero, ¿ok? Después, al pasar del punto central, nuevamente va aumentando la magnitud de la aceleración hasta llegar a la máxima magnitud, ¿sí? Que va a ser en los extremos, en P o en Q. Y como recordamos, la velocidad en los extremos es nula, ¿sí? Y en el centro, o en la parte de equilibrio, es máxima la velocidad, ¿sí? Es como el caso contrario a la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando tengo la velocidad máxima, ¿sí? La aceleración es nula, y cuando tengo la velocidad nula, la aceleración es máxima. A ver, Ofelia, creo que levantó la mano, si quiere decir algo. ¿No? Ok. Entonces, hay varios conceptos que tenemos que tener muy en cuenta, ¿sí? El primero es la elongación, ¿sí? Y esta es la distancia de una partícula a su punto de equilibrio. Y esta puede ser positiva o negativa, según ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? A ver si aquí tenemos, ¿sí? La elongación la vamos a representar con la letra Y, ¿sí? Que es prácticamente esto de aquí, ¿sí? La elongación o amplitud la vamos a ver a través del diámetro, ¿sí? A
través de esto de aquí. Y la amplitud va a ser la máxima elongación, cuyo valor será igual al radio de la circunferencia, que esto sería prácticamente cuando este punto A mayúsculo esté en la Q o en la P. Y va a ser elongación cuando haya un desplazamiento, ¿sí? De aquí del centro hacia este punto A, ¿sí? Bien puede ser aquí, 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 aquí. Todavía en los puntos P o Q, pues también se llama elongación, pero en este caso es la amplitud, porque es la máxima elongación. ¿Ok? Entonces, para calcular la elongación, en este caso Y mayúscula, de una partícula oscilatoria, en cualquier instante de tiempo, se va a usar la siguiente expresión, ¿sí? La elongación, ¿sí? Va a ser igual al radio por el coseno de el desplazamiento angular, ¿sí? Este de aquí. Y como sabemos, el desplazamiento angular es velocidad angular por tiempo. Y nosotros sabemos que la velocidad angular es 2pi por frecuencia. De tal manera que si yo sustituyo lo que viene siendo la velocidad angular aquí, y yo sustituyo lo que viene siendo el desplazamiento angular en esta parte, ¿sí? Voy a tener pues que la elongación va a ser igual a el radio por el coseno de 2pi por frecuencia por el tiempo, ¿sí? Que es prácticamente esta formulita de aquí. ¿Ok? O bien si el ejercicio, el problema nos da los datos de radio, tiempo y velocidad angular, pues con esto de aquí prácticamente lo puedo calcular. ¿Ok? Entonces, como les digo, de aquí de este punto del centro a aquí va a ser la elongación, ¿sí? Aquí vamos a tener la partícula, ¿sí? Pero la elongación se va a medir a través de esta parte, que es el diámetro. Ok, ¿hasta ahorita hay alguna duda? Díganme. A ver, déjenme conecto para ver si aparecen las fórmulas. Ándale, mijo. Ok, va de nuevo. ¿Sale? La elongación va a ser la distancia de una partícula a su punto de equilibrio, ¿sí? Y puede ser positiva o negativa dependiendo si va hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, aquí tengo la partícula, va a ir dando vueltas, ¿sí? Pero la elongación se va a medir de aquí, en el diámetro de P a Q, ¿sí?
Entonces se va a medir de P a Q. Y este punto A mayúsculo, sí es lo que nos va a determinar la elongación a partir de aquí del cero, o de la O del centro, ¿sí? Si yo quiero calcular la elongación aquí a este punto A, pues va a ser de aquí a aquí, ¿sí? Y la amplitud es la máxima elongación, ¿sí? Que es cuando este punto A va a estar acá en el punto Q o en el punto P, ¿sí? Y el cero siempre va a estar a media. Sí, aquí va a estar la O, que viene siendo como el centro, o cero, como lo gusten llamar, ¿sí? Entonces, la fórmula que voy a utilizar para la elongación va a ser esta Y mayúscula, ¿sí? Igual al radio por el coseno, ¿sí? De este ángulo que viene siendo el desplazamiento angular. Ya habíamos visto anteriormente que el desplazamiento angular era igual a la velocidad angular por el tiempo. Y vimos que la velocidad angular era igual a 2pi por frecuencia. Si yo sustituyo este 3 aquí en 2, voy a tener que el desplazamiento angular va a ser igual a 2pi por frecuencia por el tiempo. Y si sustituyo este valor de teta, va a ser igual a r por el coseno de 2pi por frecuencia por el tiempo, que viene siendo esto de aquí, ¿sí? O esto de aquí, ¿sí? Entonces, con esto puedo calcular la elongación, ¿sí? Que va a ser la distancia que recorre en esta parte, ¿ok? Y Entonces ya, podemos utilizar cualquiera de las dos. sí, entonces, ya que si el problema nos da como datos el radio, el tiempo y la velocidad angular, pues utilizo este de aquí abajito. Si nos da el radio, la frecuencia y el tiempo, utilizo esta de aquí arriba, ¿sí? Para la elongación, ¿sí? Que recuerden, la elongación es a partir de aquí del centro, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿sí? Ahorita eso, nada más vamos en la parte de elongación. Y ahora, ¿sí? Bueno, aquí es donde se detalla. Y es la elongación de la partícula en metros. La R es el radio de la circunferencia en metros, ¿sí? Que viene siendo este de aquí. La F es la frecuencia en ciclos sobre segundo, T es el tiempo en segundos y la omega, esa sería la magnitud de la velocidad angular en radianes sobre segundo. Entonces ahora vamos a la parte de la velocidad de oscilación, ¿sí? Esta es el resultado de proyectar la magnitud de la velocidad lineal del movimiento circular de un móvil sobre el diámetro de la circunferencia, ¿sí? Como quien dice, aquí va la velocidad lineal, ¿sí? Pero la vamos a, ¿cómo dice aquí? A proyectar en el diámetro de la circunferencia, ¿sí? Que viene siendo aquí, que es lo que habíamos visto aquí anteriormente. No, nada más déjenme fijo dónde está. Que dan de cuenta que si aquí tuviera yo una partícula, ¿sí? Que está dando vueltas, ¿sí? Como si fuera el movimiento armónico simple. Aquí tengo un foco, aquí hay una pared, y pues esta partícula se está reflejando la sombra, ¿sí? Entonces dan de cuenta que esto sería, como quien dice, el diámetro, y aquí estuviera la elongación.
conforme, conforme va, esto imagínense que acá está P, que aquí está P y aquí está Q, ¿sí? Y aquí está el centro O, ¿sí? Entonces, conforme va aumentando, ¿sí? Aquí cuando llega al centro lleva una velocidad máxima, ¿sí? Y cuando se va alejando hacia los puntos P o Q, pues va a tener una velocidad nula, ¿sí? Aquí de nuevo va aumentando la velocidad, ¿sí? Acá en esta parte, ¿sí? Y cuando llega acá al punto Q, pues la velocidad es nula, después va aumentando poco a poco, aquí es máxima, va disminuyendo un poquito, aquí va a ser nula, y así se la va a ir llevando, ¿ok? Entonces esto es prácticamente lo que sería. Ahora, voy a compartir. Entonces aquí, la magnitud de la velocidad de oscilación de una partícula que describe un movimiento armónico simple. Sí, el movimiento armónico simple lo podemos abreviar como más, ¿sí? Así, con esto de aquí, como más, ¿sí? Será positiva si va a la derecha, es decir, de D a B, y va a ser negativa si va a la izquierda de B a D, o sea, de aquí para acá. Entonces, de acuerdo a esto, tengo pues que la velocidad, sí, la velocidad que va a ser aquí, en el diámetro, ¿sí? Lo que va a ser de aquí para acá, en esta parte, ¿sí? Va a ser menos la velocidad lineal, ¿sí? Esta es la velocidad lineal, velocidad lineal, velocidad lineal, por el seno del ángulo, ¿sí? Este ángulo que viene siendo el desplazamiento angular, ¿sí? Como volvemos a repetir, el desplazamiento angular es velocidad angular por tiempo. La velocidad angular es 2pi por frecuencia. Y la velocidad lineal es velocidad angular por radio. De tal manera que si yo sustituyo 2, 3 y 4 acá en la fórmula 1, ¿sí? Velocidad lineal es velocidad angular por radio. Bueno, aquí se los voy a ir poniendo. Voy a tener que la V es igual a menos la velocidad lineal, ¿sí? Pero la velocidad lineal es velocidad angular por el radio, ¿sí? Por el seno del ángulo, teta, ¿sí? Que es velocidad angular por tiempo, ¿sí? Pero esto de aquí lo puedo poner, ¿sí? Como la velocidad angular, esta de aquí, es 2pi por frecuencia, lo puedo poner como menos 2pi por frecuencia por esta R. Y que lo voy a multiplicar por el seno, ¿sí? De 2pi por frecuencia por el tiempo, ¿sí? Que esa fórmula sería esta de aquí, ¿sí? O bien, ¿sí? Esta fórmula de aquí que fue la que puse en un principio, ¿ok? Entonces esta V, que es de velocidad, va a ser la magnitud de la velocidad de oscilación en metros sobre segundo. La F va a ser la frecuencia en ciclos sobre segundo, R el radio y T el tiempo. Entonces ahí como se observa en la figura, en esta de aquí, la 421, dice cuando la velocidad lineal
es paralela al diámetro AC, ¿sí? Los puntos AC, ¿sí? Cuando es paralela, más bien es cuando es perpendicular, ¿sí? Cuando es perpendicular, ¿sí? La velocidad de oscilación del cuerpo será la mayor, ¿sí? Que fue lo que habíamos dicho en un principio, ¿sí? Y tendrá una magnitud igual a la velocidad lineal. Y cuando la velocidad lineal es perpendicular al diámetro de los puntos B y D, ¿sí? De este de aquí, cuando es perpendicular, o sea aquí, esa velocidad es nula, ¿sí? Es cero, lo que habíamos dicho. Entonces, aquí no es que sea paralela así, sino que sea perpendicular. Aquí en esta parte, que es perpendicular a y a C. ¿Ok? Entonces, eso es lo que viene siendo la velocidad de oscilación. Y ahora, la aceleración de una partícula. En el movimiento armónico simple, la aceleración de una partícula que está oscilando tiene una magnitud igual a la proyección sobre el diámetro de la aceleración radial del movimiento circular uniforme del móvil, ¿sí? Como se ve aquí en esta figura. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a ir viendo es la expresión matemática para la aceleración de una partícula que está oscilando, ¿sí? Tenemos que la aceleración va a ser igual a menos la aceleración radial por el coseno del ángulo. Ya habíamos visto anteriormente que la aceleración radial es igual a la magnitud de la velocidad angular al cuadrado por el radio. Y la velocidad angular es 2pi por frecuencia. El desplazamiento angular es velocidad angular por tiempo, ¿sí? Entonces, sustituyendo todo eso aquí, bueno, ahí se los pongo para que quede un poquito más claro. Tengo pues que la aceleración va a ser igual a menos la aceleración radial, ¿sí? Que es igual a velocidad angular por el radio, ¿sí? Por el coseno del ángulo, que es velocidad angular por tiempo. De tal manera pues que la aceleración va a ser igual a, ¿sí? La velocidad angular es 2pi por frecuencia, que si lo elevo al cuadrado va a ser 4pi cuadrada por frecuencia cuadrada por el radio. Y esto va a ser igual por el coseno de 2pi por frecuencia por el tiempo, ¿sí? Entonces, sería esta fórmula de aquí, ¿sí? O que bien puede ser esta fórmula de acá arribita, ¿sí? Cuando nos dé velocidades angulares, el radio y el tiempo. Con eso puedo sacar la aceleración, ¿ok? Entonces aquí el signo de la magnitud de la aceleración de una partícula oscilante es negativa porque su sentido es siempre contrario al sentido del movimiento, ¿sí? Entonces es por eso, como va para acá, pues por eso se va poniendo negativo, ¿sí? Entonces, como ya habíamos dicho, la elongación es igual a R por el coseno de 2pi por frecuencia por el tiempo. Entonces, esta ecuación de aquí, esta de la aceleración, puede quedar como menos 4pi cuadrada por frecuencia cuadrada por la elongación, ¿sí? Aquí en lugar de poner R por coseno de 2pi por frecuencia por t, que eso es igual a la elongación, pues lo pongo de esta manera, ¿sí? Entonces la aceleración va a estar en metros sobre segundos al cuadrado, la frecuencia en ciclos sobre segundo y la elongación en metros. Entonces, si observamos la aceleración de una partícula oscilante, vamos a tener que esta es directamente proporcional a la elongación, pero de signo contrario, ¿sí? Y pues de esa ecuación
de la magnitud de la aceleración de una partícula oscilante, lo podemos despejar para calcular la frecuencia. Entonces, con esos datos, pues, podemos tener que la frecuencia es igual a la raíz cuadrada de menos la aceleración entre 4pi cuadrada por la elongación. Y eso es igual a 1 entre 2pi por la raíz cuadrada de menos la aceleración sobre la elongación. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver las gráficas sinusoidales del movimiento armónico simple. ¿Sí? Esto ya es un poquito más sencillo. Entonces, en el movimiento armónico simple, la elongación y las magnitudes de velocidad y aceleración se expresan en funciones trigonométricas sencillas de un ángulo, ¿sí? Y se les denomina simple para distinguirlos de un movimiento amortiguado, ¿sí? Que más adelante vamos a ver un movimiento amortiguado, ¿sí? Una curva senoide es la gráfica del seno de un ángulo trazada en función del ángulo, y toda onda de esta forma recibe el nombre de senoide o sinusoide. Sí, entonces, para trazar las gráficas sinusoidales del movimiento armónico simple, vamos a recordar lo siguiente, ¿sí? La elongación y es la distancia que separa al móvil del centro o posición de equilibrio, y es positiva si está a la derecha de su posición de equilibrio y negativa si está a la izquierda, ¿sí? Y su valor a un tiempo t se calcula con esta expresión, ¿sí? Elongación es igual al radio por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. Y recordemos que la amplitud es la máxima elongación cuyo valor es igual al radio de la circunferencia. En este caso, pues, R. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es la magnitud de la velocidad de oscilación, ¿sí? Que sería esta V. Y es el resultado de proyectar la velocidad lineal del movimiento circular de un cuerpo sobre el diámetro de la circunferencia. Y su magnitud a un tiempo t se calcula con la siguiente expresión, ¿sí? De lo que ya habíamos explicado, ¿sí? La velocidad es igual a menos la velocidad angular por el radio por el seno de la velocidad angular por el tiempo. Y la magnitud de la velocidad de oscilación será positiva si el móvil va a la derecha y negativa si va a la izquierda. Y la otra es la aceleración de una partícula oscilante A tiene una magnitud igual a la proyección sobre el diámetro de la aceleración radial del movimiento circular uniforme de un móvil. Su magnitud a un tiempo t se calcula de la siguiente expresión, ¿sí? Ya habíamos visto de qué manera. Entonces, la aceleración sería igual a menos la velocidad angular al cuadrado por el radio por el coseno de la velocidad angular por el tiempo. ¿Ok? Entonces, el signo de la magnitud de la aceleración de un móvil oscilante es negativo porque su sentido es siempre contrario al sentido del movimiento. Entonces, ahorita en la segunda parte de la clase vamos a explicar este tipo de gráficas y cómo van a ser. ¿Ok? Entonces, ahorita les mando el link otra vez allí al Classroom para que podamos checar esta parte.